Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Ateneo del Comité de Pediatría Ambulatoria de la SAP Córdoba. En esta oportunidad vamos a hacerlo bajo el formato de presentaciones breves, cada una de 15 minutos sobre un determinado tema que no tienen conexión entre sí los tres temas de esta rayuela, que también se ha dado en llamar. Así que para nosotros es un placer contar con los distintos especialistas que con su saber y su experiencia nos van a enriquecer con la mirada de los temas ya prefijados. Así que vamos a, si les parece, a dar inicio a esta reunión. En primer lugar, quien va a exponer es el doctor Carlos Olman, que es médico pediatra, es especialista en oncohematología pediátrica, es jefe de la división de hematología del Hospital de Niños y jefe de la sección de oncohematología del Hospital Privado de Córdoba. Así que para nosotros es un gusto compartir esta reunión contigo, Carlos, y bueno, esperamos tu exposición para enriquecernos sobre el tema de estudios diagnósticos en anemias crónicas. Así que, Carlos, que si quieres desmutearte y pongo tu presentación, ¿te parece? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por invitarme y espero que me escuchen bien. No sé si la señal es tan buena. Sí, sí, Eh, se escucha me- correctamente. cuando estoy, Estimo que lo deben estar visualizando bien, así que te bueno, escuchamos, Carlos. cuando hablamos de anemia, en general es un tema complejo que nos cuesta bastante porque a veces se dan demasiados datos. Así que he tratado de simplificarlo y hacerlo lo más práctico posible para que el pediatra en el consultorio sepa por dónde comenzar con el estudio de esto que es la anemia. Bueno, eh, la primera, pasemos. Lo primero es definir qué es anemia. Si vemos el título, estudios para anemias crónicas, vamos a desarmar un poco el título y vamos a definir qué es anemia y qué es crónica. Anemia uno lo puede definir por los valores tanto de la hemoglobina como del hematocrito, es decir, no hace falta tener los dos valores, con uno de los dos valores es suficiente, por debajo, dos desvíos por debajo de la media para la edad y el sexo. Recuerden que eh, la hemoglobina, yo tomo siempre la hemoglobina, me olvido del hematocrito, eh, tiene que estar adaptado a la edad del paciente, fundamentalmente los postpuberales, eh, por la testosterona que influye sobre los valores de hemoglobina. Eh, es difícil decirles un valor por debajo de cuál es anemia, porque de acuerdo a la edad puede ir variando, pero uno puede tomar como un punto de referencia 11 valor de hemoglobina, por debajo corresponde a anemia en la mayor parte de la edad. Por supuesto que después de la pubertad eso difiere mucho y antes de los 6 meses también puede diferir. Pero uno puede tomar 11 como punto de corte y decir por debajo de 11 la hemoglobina está baja y entonces considero anemia. Si uno considera la hemoglobina, no hace falta tener en cuenta el hematocrito, y lo que sí no tiene mucho valor para definir anemia, que a veces yo veo pacientes que derivados por glóbulos rojos bajos, no lo tengan muy en cuenta los glóbulos rojos per se como para definir anemia. Sigamos. Bueno, y después nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuándo una anemia es aguda y cuándo una anemia es crónica? Porque si vamos a hablar de anemias crónicas, seguramente que hay un grupo de anemias que son agudas. Y si uno busca, no hay una definición clara de una anemia aguda o crónica. Sí se hablan de causas agudas y crónicas, pero siempre el concepto de cronicidad implica paso del tiempo
Y eso tiene un gran impacto sobre las características de los glóbulos rojos, que los vamos a ir viendo, eh, para que lo tengamos en cuenta. Siempre que ha pasado tiempo, el organismo ha podido dedicarse a modificar algunas cosas, siempre buscando compensar estos valores bajos de hemoglobina. Recuerden que el organismo tiene muchos mecanismos de compensación y también los tiene para los rojos, y entonces los rojos se ven modificados con el paso del tiempo. Eh, por lo tanto, en una anemia crónica vamos a tener cambios objetivables que no vamos a ver en una anemia aguda, en donde el organismo no tiene tiempo para modificaciones. Sigamos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un buen diagnóstico de una anemia? Y fundamentalmente vamos a tener en cuenta la historia familiar, ¿sí? Es muy importante en anemias indagar un poco de la historia, preguntar sobre si la abuela, la tía, la mamá tienen algún tipo de anemia. Van a ver que hay muchos antecedentes de anemia, muchas relacionadas a los problemas ginecológicos de la línea femenina, pero cuando hay algún antecedente relevante, salta. Ustedes pregúntenle de la anemia del Mediterráneo y van a ver que la gente le suena. Y recuerden que, bueno, la anemia del Mediterráneo, ya la vamos a ver más adelante, es la talasemia, para que no la confundamos con otras. La anamnesis, preguntar mucho sobre la alimentación, qué comen, porque todas las anemias carenciales dependen de los aportes que tienen los pacientes. El examen físico, para ver si el paciente tiene, por ejemplo, esplenomegalia, ¿sí? Y el laboratorio. El laboratorio es una parte del diagnóstico. El laboratorio ya tendría que ir dirigido a partir de la historia familiar, la anamnesis y el examen físico, porque si no tenemos que pedir una batería de cosas eh, que es como muy difícil de realizar. Entonces, a partir de esto vamos a solicitar un laboratorio orientado hacia la causa que pensamos que puede ser la que origina a nuestro paciente con anemia. Sigamos. Y cuando hablamos de laboratorio, pensamos que vamos a hacer grandes cosas y en realidad yo creo que hay que rescatar mucho, mucho el valor del hemograma. Hemos perdido un poco el tiempo y el entrenamiento para leer un hemograma. El hemograma tiene mucha más información de la que somos capaces de ver. Y entonces hay que rescatarlo eso. Yo siempre les digo, primero, siempre el hemograma va con plaquetas, ¿de acuerdo? Un hemograma sin plaquetas es una visión parcial del hemograma. Y después, si pueden incluir reticulocitos, los reticulocitos son útiles sobre todo para el estudio de anemia. Entonces vamos a ver los leucocitos, si están alterados, para pensar que esto forma parte de una alteración global, lo que va a definir la anemia que van a ser la hemoglobina y el hematocrito. Las plaquetas que muchas veces acompañadas en la alteración con la hemoglobina, porque la eritropoyetina y la trombopoyetina son químicamente parecidas. Los reticulocitos que nos hablan de la actividad medular. Recuerden que reticulocitos bajos hablan de poca actividad medular, reticulocitos altos hablan de mucha actividad medular. Y los índices hematimétricos que yo creo que no nos cuesta mucho interpretarlos bien, ¿sí? Y es muy importante. Esto es la clave para estudiar una anemia. No hay que pensar en grandes estudios, hay que pensar en una buena lectura del hemograma. El volumen corpuscular medio es el tamaño de los glóbulos rojos y nos va a permitir clasificarla en microcítica, normocítica o macrocítica. Y eso es fundamental, porque ese es el punto inicial. Primero, definir si la hemoglobina está baja. Segundo, ver los reticulocitos, si están altos o bajos, para ir pensando en las causas. Tercero, ver los índices. El volumen corpuscular va a ser clave para la definición del tipo de anemia que tenemos. La hemoglobina corpuscular, que generalmente acompaña al volumen corpuscular, la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que tiene mucho menos valor que los otros dos, y el RDW, que es el índice de dispersión del tamaño de los glóbulos. Sigamos. En base a esto vamos a clasificar, y esto todos ya lo hemos visto, a las anemias en microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Y yo acá les he puesto las causas más relevantes que los pediatras tienen que pensar cuando se enfrenten a esto. ¿Y cómo las van a poder identificar? Recuerden, por el volumen corpuscular medio, ¿sí?
Pero todo tiene que ir en concordancia, es decir, el pensamiento médico tiene que ir en concordancia con el laboratorio. Si yo no tengo un laboratorio que va en concordancia con mi pensamiento, tengo que repetir, porque probablemente hay algún error. Microcíticas, piensen en la más común de todas, que es la ferropenia, y después la talasemia. ¿Sí? La talasemia es bastante frecuente en nuestra población y es muy raro que yo vea talasemias que no han recibido hierro previamente. ¿Sí? Las macrocíticas no son muy frecuentes y acá están las megaloblásticas, sobre todo, que son las que más podemos ver entre los veganos, los vegetarianos, y las normocíticas, donde están las hemolíticas congénicas o adquiridas, y las hemorragias agudas, que no estarían dentro de las que nosotros vamos a ver, sino que fundamentalmente en este grupo estarían las hemolíticas congénitas, fundamentalmente la esferocitosis. Sigamos. Las microcíticas, ¿por qué se caracterizan? Por supuesto, tienen la hemoglobina baja. Los reticulocitos pueden estar normales o bajos, ¿sí? Cuando usted tiene una verdadera ferropenia, los reticulocitos están normales o bajos, ¿sí? No tiene por qué haber reticulocitos altos. Las plaquetas están generalmente aumentadas, ¿sí? Por esto de que la eritropoyetina tiende a compensar la anemia y eleva sin querer a las plaquetas. El volumen corpuscular está bajo y el RDW está normal o bajo. ¿Qué va a pasar cuando yo le ponga hierro? En los 7 o 10 días vamos a encontrar la crisis reticulocitaria. Le dimos sustrato y la médula empezó a trabajar, los reticulocitos aumentan y el RDW, que marca diferencia de tamaño entre los eritrocitos, se va a ampliar enormemente. ¿Sí? Pero hasta que yo no le ponga comida, esto no va a cambiar, ¿no? Sigamos. Bueno, rápido, esto es una imagen de una anemia microcítica. Fíjense, los glóbulos rojos están muy blanquitos, es decir, prácticamente se ven algunos como anillos porque no hay contenido y se han vuelto pequeños. Sigamos. ¿Qué vamos a pedir si tenemos sospecha de una microcítica? Indudablemente, lo primero que hay que pedir es hierro, y para pedir hierro, acuérdense de pedir los 4 parámetros: ferremia, ferritina, transferrina y saturación de la transferrina. ¿Cuál sería el más fidedigno? La ferritina, siempre y cuando el paciente esté sano. Si no, es el porcentaje de saturación de la transferrina. No le ponga hierro a los chicos si antes no han estudiado el hierro. Recuerden que el hierro es un medicamento, entonces hay que cuantificar la carencia para saber cuánto hierro le voy a dar. No hay que poner hierro a ciegas, ¿de acuerdo? Y después, si el paciente tiene el hierro normal, el segundo ítem sería pedir una electroforesis del hemoglobina. Discutida si la pide el pediatra o la pide el hematólogo, pero sin lugar a duda que las ferropénicas son una entidad propia del pediatra, ¿no? Sigamos. Las normocíticas, hemoglobina baja y el volumen corpuscular está normal, por eso son las normocíticas, y en general la concentración corpuscular media puede estar aumentada, al igual que el RW. Y acá en estas normocíticas, en donde, donde hay reticulocitos aumentados, concentración de la hemoglobina corpuscular media aumentada y un RW aumentado, hay que pensar en las hemolíticas. Las hemolíticas, además, se van a acompañar de otros parámetros bioquímicos, y dentro de las hemolíticas, recuerden, la más importante dentro de las crónicas es la esferocitosis, ¿sí? Un defecto en la forma de los glóbulos rojos que hace que tengan una vida media más acortada. Bueno, acá están los normocíticos, son eritrocitos normales, ¿sí? ¿Podemos pasar, Doc? Y la siguiente. ¿Qué vamos a pedir en las normocíticas? Dentro de lo bioquímico, la bilirrubina y la LDH, bilirrubina indirecta aumentada, LDH aumentada, siempre prueba de Coombs. Si tenemos sospecha de hemólisis, una de las pocas entidades de urgencia de la pediatría hematológica es la anemia hemolítica, sobre todo autoinmune. Pero esa es una anemia aguda, que no vamos a ver ahora, y nos estamos refiriendo a las crónicas, y dentro de las crónicas está el efecto. Pero nunca podemos dejar de descartar las inmunes, ¿no? Y para diagnosticar esferocitosis, habría que solicitar resistencia globular. Ese es el test que confirmo descarta la anemia hemolítica por causa esferocítica. Sigamos. Y las macrocíticas
No son tan frecuentes, las vemos un poco más a partir de estas nuevas dietas restrictivas. Recuerden que las anemias macrocíticas megaloblásticas, que son las más frecuentes, es una alteración de toda la hematología, no solo de los glóbulos rojos como vimos hasta recién. Vamos a ver los glóbulos blancos bajos, las plaquetas bajas, volúmenes corpusculares altísimos de más de 100 y un RW siempre, siempre muy alto. Pasemos. Bueno, ahí vemos un neutrófilo que tiene muchos segmentos. Eso es bien típico, es decir, recuerden que es una alteración generalizada, no exclusiva de la serie roja. Sigamos. ¿Qué vamos a, si tenemos una sospecha, pediremos dosaje de fólico y B12. Y nunca, como muchas veces la carencia es múltiple, nunca hay que dejar de descartar también la falta de hierro. ¿De acuerdo? Muchas veces no son tan megaloblásticas porque en realidad les falta hierro y eso no los deja ponerse tan megaloblásticos. Entonces, si la anamnesis nos orienta a pensar en algún tipo de estas alimentaciones, entonces tengamos en cuenta la posibilidad que sea un déficit mixto. Sigamos. Una simple aclaración, muchas veces van a ver que hay anemias en donde aparecen eritroblastos, sobre todo con hemoglobinas debajo de 100. Tengan en cuenta que el eritroblasto es una célula normal, no es un blasto de la serie linfática o de la serie leucocítica. El eritroblasto es una célula normal de la médula ósea que frente a una situación de estrés, la médula ósea puede dejarlos escapar a la sangre periférica. Si tienen identificada la anemia y ven eritroblastos, eso es, no hay por qué inquietarse. Si ven eritroblastos y no tienen clara la causa, puede ser indicio de algún problema medular. Sigamos. Bueno, espero no ha habido muy rápido, pero quería nada más contarle un paciente de la semana pasada para que compartiéramos con ustedes. Este es un niño de 10 meses, que lo vemos la semana pasada en el hospital, alimentado con pecho materno exclusivo y que consulta a guardia por un cuadro bronquiolar. Sigamos. Tiene en el laboratorio 7.760 blancos, eso está bien. Tiene 6,9 de hemoglobina y tiene 718.000 plaquetas. ¿Sí? Sin lugar a duda que nuestro paciente tiene fundamentalmente una anemia. Siempre les digo, las plaquetas para arriba no son un problema en los niños, por lo menos. Así que siempre búsquenle la causa secundaria. No es en sí un problema primario la trombocitosis. Y si miramos los índices, entonces microcítica, hipocrómica, un CHCM que ni siquiera hay que mirarlo porque no nos interesa mucho. Acá no estamos pensando en hemólisis, por lo tanto no tiene mucho valor. Y un RDW bajo. Cuando uno reinterroga a la familia, son inmigrantes, les cuesta mucho la integración, no hablan casi español, toma casi pecho exclusivo, casi no tiene aportes de hierro y tiene 10 meses, tiene la edad crítica para esto. Sigamos. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Creo que no nos queda mucha duda, ¿no? ¿Qué no deberíamos haber hecho? Ponerle hierro a ciegas. Le medimos el hierro y tenía un hierro muy, muy bajito. ¿Y qué vamos a hacer con este paciente? Ponerle hierro y controlarlo, controlar el laboratorio en 7 o 10 días para ver la crisis reticulocitaria, puede ser una conducta. Pero el paciente tenía un cuadro bronquiolar y la hemoglobina estaba al límite, porque consideramos 7 como un valor límite de hemoglobina. Y cuando uno suma este valor de hemoglobina en el contexto clínico del paciente, finalmente se decidió transfundir. Pero recuerden que si el paciente lo ven en ambulatorio 6,9 y ustedes detectan la carencia, es un paciente que se puede tratar perfectamente por vía oral y trabajar después el cambio de hábitos alimentarios. Sigamos. Bueno, yo siempre digo, las anemias son como un ovillo en donde el ovillo está bastante desordenado en muchos casos, y cuando uno quiere reorganizar el ovillo, la única forma es encontrar la punta y seguir la punta, porque si no es imposible. En las anemias pasa lo mismo, cuando uno no encuentra la punta, es muy difícil empezar a estudiarla de todos lados porque es muy difícil llegar al diagnóstico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y acá les dejo el mail. Cualquier cosa, si tienen una anemia para que
discutir o alguna duda, no tengo ningún problema que ver. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muy clara tu presentación. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Mientras tanto, te voy preguntando yo, Carlos. En el caso de una ferropenia, de un niño con ferropenia, no siendo con anemia microcítica por déficit de hierro, ¿cuánto tiempo consideras la realización del tratamiento de corrección? Y con qué habría que verificar la resolución, si con ferritina o con un hemograma normal como vos lo estabas planteando. Y todo va a depender de los valores que tenga el paciente de ferremia, ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina. Si la ferritina es de 3, como nos ha pasado, como nos pasa con saturaciones de debajo del 5%, indudablemente ese paciente tiene una carencia que no se va a corregir antes de los 6 meses. Entonces, le damos hierro, ni siquiera buscamos la crisis reticulocitaria, al mes le hacemos un hemograma y le repetimos a los 3 meses recién un estudio del hierro. En eso tampoco hay que apurarse, porque si la carencia es muy significativa, indudablemente va a llevar tiempo la corrección, ¿no? Ujú, Y mientras tome el hierro es el momento oportuno para trabajar con la familia para que esto no vuelva a ocurrir, porque si le sacamos el hierro y no hemos incorporado la carne, indudablemente que la carencia se va a volver a producir. Doctor Hoffman, ¿Cómo el le va, test doctor? de reticulocitos a los 20 días de dar hierro, ¿sigue siendo un buen test para las anemias normocíticas? No, en general para lo único que uno podría usar los reticulocitos es para las microcíticas, en donde uno le va a poner sustrato. En general las normocíticas vienen con los reticulocitos altos si la causa es un esfero, ¿de acuerdo? En las Si, microcíticas ¿cómo? y en las microcíticas hacer el test de la reticulocito a Sí, los 20 días. sí, sí, sigue teniendo valor. Igual, si usted tiene muy clara la causa de ferropenia y le va a poner hierro, no hace falta tampoco que la busque, porque realmente la va a producir y me parece que pincharlos tanto los chicos, uno tiene que negociar, ¿no? Es decir, a veces uno los controla al mes, salvo que son estas hemoglobinas de 6,9, en donde por ahí sí, a los 10, 14 días uno le repite un laboratorio. Siempre los reticulocitos, acuérdense que tienen que ser sacados y procesados en el día, ¿no? Porque si uno los saca y los procesa al día siguiente, como nos ha pasado en algunos laboratorios, los reticulocitos in vitro siguen su maduración y al otro día la reticulocitosis no existe, ¿no? ujú. Bien. Bueno, perfecto. Muy agradecidos, Carlos, por tu aporte, por la claridad de tu exposición. Así que aplicar estos conceptos en nuestro hacer cotidiano. ¿M? Así que Bueno, muy amable, muchas gracias por tu presencia y por este aporte. ¿M? muchas gracias. Espero no haberlos mareado como lo ovillo, ¿eh? Tenemos Bueno, varios ovillos que desentrañar en nuestras consultas, así que sí, efectivamente. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente va a estar a cargo del doctor Adrián Fonseca, que es médico cirujano, cirujano infantil, miembro del staff quirúrgico del Hospital Mario, Infantil, Hospital Niños. Mario, Sí, hola, Adrián, ¿cómo andás? ¿cómo estás, Mario? ¿Tenés otra presentación? Porque tengo un problemita para abrir. Si me das 2 minutos, Sí, sí, perfecto. ¿no? Pasamos a Viviana entonces primero, ¿eh? Así Perdón, ¿no? que Pero me está costando abrir el Power. si vos me lo querés mandar a mí por WhatsApp, aunque sea, y eventualmente lo abro yo y vos lo hacés de Vale, nuevo, ¿eh? No hay problema. ¿M? Así que, perfecto. Ya te muy lo mando bien. entonces, Mario. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces al tema de micosis superficiales frecuentes a cargo de la doctora Viviana Leschinski, que es dermatóloga pediátrica, miembro también del plantel profesional de
la Clínica Universitaria Reina Fabiola, que, bueno, siempre nos auxilia cuando tenemos algún interrogante relacionado con la dermatología infantil. Entonces, por su experiencia, estudio y práctica, realmente es una persona de referencia en la especialidad. Así que te agradecemos, Viviana, por tu presencia y este aporte, y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. ¿Me escuchan bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, como todos sabemos, la piel humana es un hábitat en la que tanto los hongos comensales como los patógenos pueden generar trastornos y enfermedades que resultan un motivo de consulta relativamente frecuente para el pediatra y que probablemente su prevalencia esté algo subestimada. En general se clasifican en 4 grandes grupos: las candidiasis, las tinias o las dermatofitosis, las pitiriasis versicolor y otras muy poco frecuentes como tinia negra, piedra blanca. Por una cuestión de tiempo, y me voy a centrar en 2 de ellas, en las dermatofitosis y en las pitiriasis versicolor, que tienen una variabilidad clínica muy interesante y que tienen diagnósticos diferenciales que creo que como pediatras debemos reconocer. Sabemos que estos hongos tienden a invadir tejido queratinizado, piel, pelo y uñas a través de proteasas y queratinasas específicas. Sabemos que tienen una epidemiología cambiante en las últimas décadas. Probablemente esto radique en las migraciones de grandes grupos poblacionales. Uno podría asumir que tienen un calendario según la edad. Las cándidas quizás son más frecuentes en lactantes, los dermatofitos en pacientes de edad escolar, y encontramos más infecciones por malacesia entre adolescentes, que tienen una clínica variable, que dependen de factores del huésped o del microorganismo, y que en su mayoría son de manejo ambulatorio, aunque todas poseen y acarrean una morbilidad considerable si no son diagnosticadas y tratadas en tiempo y en forma. Para empezar con las dermatofitosis o tinias, ustedes saben que existen 4 grandes grupos o géneros que son los que generan enfermedad en la piel del niño: Microsporum, Epidermophyton, Trichophyton y Nanissia, y según el nicho en el que se encuentre, a su vez se las clasifica en antropofílicas, zoofílicas o geofílicas. En general, se asume que las antropofílicas poseen mayor riesgo de contagiosidad entre humanos, y las zoofílicas, en cambio, existen como brotes de manera esporádica. Otra forma de clasificarlas es según la localización en la cual asientan, tomando y adoptando el nombre en latín en función de se localicen en el cuerpo, en la mano, ¿sí? Interdigitales, en el pelo. Comenzamos con la más frecuente, quizás en la consulta, que es la tinea corporis, que en general están causadas por hongos de los géneros de Microsporum canis y Trichophytum rubrum. Ustedes saben que se presentan habitualmente como lesiones circinadas, anulares, de centro claro, que a veces tienen bordes activos, escamosos, papulosos o vesiculosos, con un prurito habitualmente leve o ausente. Dependerá de cuán sensible tiene la piel el paciente, cuánta reactividad cutánea genere esa lesión. Las lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples, adoptando el nombre de tinias corporis difusas, y en ocasiones adoptar un patrón policíclico. La tiña de la cara tiene un polimorfismo clínico importante, con lo cual debe ser pensada y en ocasiones es confundida con otros diagnósticos. Existen diferentes formas clínicas con lesiones de límites continuos o discontinuos, lesiones sutiles o lesiones notoriamente evidentes.
Las lesiones por dermatofitos en neonatos realmente son excepcionales, hay pocas publicaciones al respecto, y esto probablemente reside en que tienen un estrato córneo más delgado y un mayor contenido de sebo. La verdad que en estos años he visto pocos neonatos con lesiones por dermatofitos. Y ustedes saben que llamamos tinea incógnita a aquellas lesiones que por un uso indebido de cremas habitualmente con corticoides van perdiendo de a poco las características clínicas clásicas de las tineas corporis. Los bordes se tornan discontinuos, las lesiones menos escamosas y el diagnóstico, en este caso, resulta mucho más dificultoso. Algunos diagnósticos diferenciales que como pediatras debemos conocer de tineas corporis. El primero, los eczemas, en distintos estadios, en formas agudas, resumantes, exudativos, en casos de pacientes atópicos, eczemas subagudos, a donde el eritema es más discreto, o eczemas crónicos, a donde hay mayor liquenificación. Los eczemas perimoluscos también deben diferenciarse en ocasiones de las tineas fasei. Fíjense esta paciente que tiene ahí una lesión moluscoide y una gran reacción eczematoide perimolusco que genera a veces confusión con las tineas de la cara. Otros diagnósticos diferenciales que debiéramos considerar: la pitiriasis rosada de Gibert, sobre todo en el inicio con su placa heráldica, antes de que aparezcan las otras lesiones. En ocasiones la psoriasis butata, más frecuente en lactantes, puede generar alguna confusión, y algunas formas de pitiriasis liquenoides crónicas, cuando las lesiones no son muy notorias, pueden generar confusión con una tinea corporis difusa. Otros diagnósticos menos frecuentes a considerar: las placas de Morfea o esclerodermia, cuando tienen el halo liláceo y marcadores de actividad importante, y cuando todavía quizás ni el componente atrófico ni la esclerosis son muy evidentes. Lesiones de lupus cutáneo, sobre todo cuando se localizan en zonas fotoexpuestas, pueden generar confusión con tineas de la cara. Lesiones como granuloma anular, que hablan de un daño del colágeno, o enfermedades poco frecuentes como la amiloidosis cutánea. Para hablar de tinea capitis, sabemos que invaden el tallo piloso, que lo pueden hacer de manera ectotrix o endotrix. La etiología es variable, lo pueden generar los Microsporum canis, el Trichophyton mentagrophytes o algunas cepas de Nanissia. Este es un estudio muy interesante que lo realizó la gente del Hospital Muñiz, que en realidad puso en evidencia algo que ya conocíamos, y es que el Microsporum canis sigue siendo el más frecuente de tineas capitis entre niños argentinos. La tinea tricofítica se caracteriza por presentar placas numerosas, pequeñas, descamativas, llamadas puntos negros, mientras la microspórica generalmente se presenta como lesiones más únicas, mucho más descamativas que las tricofíticas, con pelitos cortados a un mismo nivel. Algunas formas de tineas capitis diferentes: el Querion de Celso o tinea inflamatoria, que se traduce como una placa elevada, dolorosa, exudativa, en la que drena material purulento de todos los orificios foliculares. Y una pregunta que siempre es recurrente: ¿se puede prevenir ese Querion de Celso? En realidad debemos estar atentos a algunos factores que pueden ser predictores de la evolución. Fundamentalmente, si el agente causal es el tricofito mentagrophyto, si la respuesta inmune del paciente es exacerbada, el Querion de Celso responde a una hipersensibilidad de tipo 4, cuando existe retraso de tratamiento o tratamientos inadecuados,
o cuando de manera temprana observamos signos clínicos incipientes de inflamación. Algunas lesiones de Querion de Celso pueden generar eritema nodoso. La realidad es que esta asociación es extremadamente infrecuente, pero es posible. Por eso es de buena práctica cuando diagnosticamos esta tina inflamatoria, examinar al paciente. Algunos diagnósticos diferenciales, todas las formas de alopecia, la primera una alopecia areata, la segunda una tricotilomanía, la tercera una alopecia difusa en una paciente con lupus. Cualquier forma de foliculitis, en este caso asociado al rascado por pediculosis. La psoriasis de cuero cabelludo pueden generar confusión en ocasiones. Los eczemas en pacientes atópicos, eczemas leves o eczemas agresivos, en los que la pilotracción siempre es negativa. Y algunas formas de aplasia cutis, a veces de diagnóstico reciente y en ocasiones de diagnóstico más tardío. Otras formas de dermatofitosis, como las tinias en las uñas, la onicomicosis, las tinias interdigitales o la tinea cruris, la realidad es que son menos posibles, pero menos frecuentes en la edad pediátrica, y la dermatofitosis de la zona del pañal realmente es una rareza, y debemos establecer en este caso diagnóstico diferencial con las lesiones provocadas por cándida y la psoriasis invertida. Las complicaciones de las dermatofitosis las podemos describir como sobreinfección bacteriana, dermatofitides o lesiones a distancia, alopecias cicatrizales, sobre todo en Querion de Celso, discromías postinflamatorias cuando el diagnóstico es tardío y estigma social en caso de secuelas ante Querion de Celso inadecuadamente tratados. Dos palabras en relación a pitiriasis versicolor. Esta es una enfermedad producida por este hongo dismórfico, Malassezia, que antes se llamaba Pityrosporum, que es componente natural del micobioma, que depende de los lípidos, que tiene una presentación estacional, cuya clínica se caracteriza por estas lesiones, cuyo colorido, estas máculas, el colorido puede variar desde blanquecino, eritematoso a ocre, lesiones coalescentes que habitualmente se distribuyen en la frente, en las sienes, en la B del escote y en la B de la espalda. La forma de presentación más común de la pitiriasis versicolor en los lactantes es la variedad hipopigmentada, relativamente frecuente en los niños transpiradores, y debe ser diferenciada de entidades importantes y de peso, como el complejo esclerosis tuberosa, como el vitiligo, pero fundamentalmente de la micosis fungoide, que es el linfoma cutáneo de células T. El diagnóstico de las micosis superficiales es eminentemente clínico. En caso de tinea capitis, la pilotracción es un marcador de peso. Ante dudas, se realiza el micológico, el examen directo con hidróxido de potasio y el gol estándar, que es el cultivo. La luz de Wood se puede utilizar en ocasiones, que ustedes saben emite una fluorescencia particular según el hongo, y la utilidad de la tricoscopía, que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante elevadas. El tratamiento debe ser siempre racional y debemos elegir la vía de tratamiento, el vehículo que debemos utilizar y el tiempo de tratamiento. Existe una serie de antimicóticos tópicos en un número importante, existen antimicóticos sistémicos. La mayor limitante es que la mayoría de ellos está disponible en Argentina en comprimidos o cápsulas. El itraconazol jarabe siempre fue difícil de conseguir, con lo cual debemos adaptar los comprimidos al peso del paciente. ¿En quiénes debemos realizar tratamiento oral? En pacientes con tinea capitis, en cualquiera de sus formas,
en pacientes con onicomicosis, en pacientes con tinea corporis difusa, en pacientes cuya terapia tópica falló y en pacientes inmunocomprometidos. Dos detalles a considerar. La monitorización inicial de la función hepática en niños sanos para iniciar el tratamiento de la terapia oral es innecesaria y siempre debemos asociar corticoides orales cuando hacemos diagnóstico de querión de Celso. El fracaso puede radicar en el incumplimiento del tratamiento indicado, en la suspensión temprana, que suele ser relativamente frecuente, en la reinfección, en la autoinoculación o en errores diagnósticos. Como consideraciones finales, debemos asumir que los datos epidemiológicos regionales son escasos o están parcializados, con lo cual realizar micológicos creo que va a ser muy útil para poder tener un registro epidemiológico real. La frecuencia y la variabilidad clínica van a depender del área geográfica, de la predisposición genética del huésped, de la virulencia de la cepa y de otros factores predisponentes. Debemos reconocer o intentar reconocer al agente etiológico para proporcionar medidas preventivas y reducir la prevalencia. La localización y la extensión de las lesiones serán determinantes para decidir la modalidad y la duración del tratamiento. Debemos asumir que los antimicóticos orales modernos poseen un muy buen perfil de eficacia y de seguridad y que el reconocimiento y el tratamiento oportunos van a ayudar a reducir las complicaciones y la morbilidad de estos niños. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Viviana. ¿Querés salir de la presentación? Así nos vemos Sí. todos. Mm, Eh, ¿Salí? ¿Ya salí? no, todavía no. A ver. No sé qué apretar. De acá ya salí. Abajo debería haber un cartel que diga dejar de compartir. Sí. Mm, a ver. No. Ya dejé de compartir. Ahí está, ahora sí. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Te pregunto, Viviana, respecto de, el tiempo de tratamiento, que vos planteaste que había que ajustarlo también a las características de cada lesión. Habitualmente, ¿cuál sería el tiempo de una tinea capitis habitual de un solo foco, digamos? Una tinea capitis por Microsporum canis son 45 días, 6 semanas. Ujú. Si es por tricofito y elegimos una terminafina, con 4 semanas el tratamiento debiera ser suficiente. Un mes. Está bien. Y siempre con el tratamiento con los comprimidos, digamos, ¿no es cierto? Con la versión comprimida, o también se Comprimidos, cortan. sí, 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 en realidad es así. La grisofulvina hace décadas que venimos pidiendo a los laboratorios que lo formulen en jarabes o suspensiones si no lo hacen. El Grisovin sigue viniendo en comprimidos claro. históricamente. La terbinafina también. La limitante del itraconazol es que es cápsulas. Entiendo que el itraconazol en un momento ingresaba al país como jarabe, los pacientes oncológicos en ocasiones accedían a él. La verdad que nosotros nunca pudimos conseguir jarabe de itraconazol y eso probablemente limita su uso. El fluconazol no se usa, así que las elecciones fluctúan entre Ujú. grisofulvina, terbinafina y el itraconazol en aquellos pacientes que puedan ingerir la cápsula. Bueno, perfecto. Te agradecemos, Viviana, por esta claridad, esta exposición muy,
muy didáctica, así que ya sin duda que el dermatólogo es una de esas especialidades que siempre quisiéramos tener al lado en nuestra práctica habitual, ¿eh? Cuando el Bueno, paciente nos pregunta qué es esto, siempre nos plantea un dilema, así que en buena hora que están ustedes para socorrernos. Gracias, bueno, Viviana, ¿eh? gracias a ustedes. Pasamos a la última charla a cargo del doctor Adrián Fonseca, que como le decía es miembro del staff quirúrgico del Hospital de Infantil y del Hospital de Niños. Así que Adrián, muchas gracias por sumarte y por aportar tu experiencia en este tema, que Adrián va a exponer sobre el uso de antibióticos versus cirugía en apendicitis, en abdomen agudo pediátrico. Bueno, Antibiótico hola, versus buenas cirugía. tardes, ¿cómo están? Un placer, como siempre. Bueno, esta charla eh, hice una adaptación a una presentación de abdomen agudo para hablar de unas generalidades y después de ver de hacer una revisión con respecto al tratamiento quirúrgico versus antibióticos, algo bastante moderno, algo que nosotros todavía cuesta acá la implementación de un tratamiento médico del abdomen agudo, pero que en otros lugares están mucho más avanzados que nosotros y donde se hace más frecuentemente, ¿no? Bueno, ¿querés que vamos pasando, Mario? Bueno, el abdomen agudo es un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, habitualmente de inicio súbito, brusco, de intensidad moderada o severa, de acuerdo a las horas de evolución, y eso es uno de los motivos más altos de consulta en la urgencia eh, pediátrica, ¿sí? El 2 tercios corresponden a causas clínicas y 1 tercio a causas quirúrgicas, sigamos. Bueno, el abdomen agudo del recién nacido, más frecuentes son la sepsis, infección urinaria, cólicos, gastroenteritis, intolerancias alimentarias, y las infrecuentes son la enterocolitis necrotizante, son los recién nacidos, el hilio meconial, la atresia jejunal y la enfermedad de Hirschsprung y las malformaciones. La gastroenteritis en lactante de 3 a 12 meses, el traumatismo, los cólicos del lactante, la intolerancia alimentaria, lo más frecuente. ¿Sí? Y las malformaciones intestinales, malformaciones urinarias, invaginación intestinal son las menos frecuentes. En los niños mayores de 2 a 4 años, en las más frecuentes son la gastroenteritis y eh, las... Esperen que se me sale. Ahí está. Em, La gastroenteritis, los focos de Reles, las transgresiones alimentarias, las infecciones urinarias, lo más frecuente, y la apendicitis aguda, los tumores de neumonía del lóbulo inferior y los cólicos nefríticos, las infrecuentes, pero de la apendicitis aguda de una alta consulta de esa edad. Sigamos. En los adolescentes, eh, y en los niños un poco más de 4 a 11 años, la gastroenteritis siempre es, y las enterocolitis son los más frecuentes, y en las colecititis, las torsiones de testículo ovárica, las colelitiasis o la impactación fecal son las más infrecuentes, lo mismo que la pancreatitis, las úlceras pépticas y la diabetes o los debuts diabéticos. Sigamos. Bueno, la clasificación. El abdomen agudo se clasifica según el tratamiento en médicos y quirúrgicos, y según su origen en visceral, parietal o referido, y según el síndrome inflamatorio obstructivo perfecto hemorrágico. Está muteado, Adrián. Así que bueno, Ahí está. eso es la clínica el examen físico. Pasemos. Bueno, sigamos. Bueno, en la apendicitis aguda, que es lo que vamos a hablar, que el tratamiento, eh, eh, el tratamiento quirúrgico versus el médico, ¿sí?
es que acá donde dice que no tienes que operarte de apéndice solo porque no sabes qué hacer cuando te duele, pero si no dejas ayudarte cuando te duele, te puedes morir. Sigamos. Bueno, la apendicitis es la inflamación aguda del apéndice, la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente. Su incidencia aumenta con la edad y un pico mayor de 10 a 12 años. Es más frecuente en varones y pocas veces se produce antes de los 2 años, en menos del 2%. La letalidad es menor de 1 en 1000. Sigamos. La etiología de la apendicitis, esto es para saber, porque generalmente lo que se pueden tratar con antibióticos son los que no son complicados. La etiología tiene mucho que ver, porque los que no son complicados generalmente no son por fecalito, o sea, la etiología de la obstrucción apendicular por fecalito generalmente termina siendo quirúrgico. La hiperplasia de tejido linfoidea es lo que más son los que más responden a los antibióticos, parásitos, cuerpos extraños, semillas y vegetales y frutas que se pueden meter dentro del apéndice, y las compresiones externas son mucho menos frecuentes. Lo más frecuentes son por fecalito o por... Bueno, esto es una cosa, esto es anatomía e histología del apéndice, ¿sí? Sigamos. Bueno, el diagnóstico también se hace por el clínico, por la fase que el dolor abdominal, epigástrico, que se irradia hacia la fosa ilíaca derecha, con la reacción de la pared abdominal y fiebre y vómitos. Sigamos. Esto es parte de la clínica de la apendicitis aguda, ¿sí? Si querés podemos pasar, Mario. ¿Sí? Y bueno, y esto también tiene que ver con el tratamiento antibiótico, porque son el laboratorio es quien nos va a completar o nos va a ayudar a decidir el apéndice que es tan complicado de lo que no es tan complicado. ¿Sí? Se solicita un citológico completo, plaquetas con coagulograma, ¿sí? Y la eritrosedimentación, control de medio interno. La leucocitosis con aumento de los polimorfos nucleares, aumento de la PCR, generalmente eso pasa en la apendicitis. Sigamos. Y un laboratorio normal no descarta apendicitis. Bueno, en la ecografía que se solicita en la mayoría de los casos, ahora en estos tiempos, se debe solicitar una ecografía para saber el diámetro del apéndice mayor de 6 milímetros es indicio de apendicitis, de inflamación, ¿sí? Cuando el apéndice no es compresible por parte del ecografista, y el apendicolito en la luz del apéndice y el aumento de flujo vascular en la pared en el Doppler. Los signos de inflamación indirecta, que son del ciego, de la grasa pericecal, o el aumento de la ecogenicidad del tejido graso, o el líquido libre intraperitoneo. Bueno, los tratamientos, eso vamos a ver, eso es el tratamiento quirúrgico, por supuesto, como siempre, el tratamiento quirúrgico, el prequirúrgico, que es la hidratación, la protección gástrica, la analgesia y los antibióticos, y la profilaxis con ampisulactam generalmente es lo que se hace, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico puede ser convencional o laparoscópico. Bueno, estos son los tipos de apendicitis. Esto también tiene que ver muchas veces con lo que se pueden hacer tratamientos antibióticos o no, y descartar la cirugía o diferir la cirugía, ¿sí? En la apendicitis congestiva flegmonosa, en la apendicitis gangrenosa perforada generalmente no se puede, o sea, es quirúrgico directamente, lo mismo que en la peritonitis. Salvo en las peritonitis localizadas que no estén complicadas, ¿sí? Que lo que conocemos como plastrón apendicular sin abscesos, ¿sí? En el cual el paciente no tenga vómitos y no esté ocluido, se puede hacer tratamiento antibiótico. Y en nuestro país y en nuestra ciudad, en nuestro medio, son los que más se tratan con antibióticos sin cirugía, ¿sí? El tratamiento postquirúrgico puede ser solo profilaxis o tratamiento con ampisulbactam o con ceftriaxona y metronidazol. Sigamos. Bueno, los diagnósticos diferenciales ya por ustedes más que conocidos, más que nosotros generalmente, ¿sí?
el antecedente de vía aérea superior, el cuadro ferido de dificultad respiratoria, bueno, los vómitos, el dolor cólico intermitente, el esputo diarreico, las fisuras anales, el tema de fiebre y síntomas urinarios bajos, la puño que tiene o no un puño percusión, los dolores cólicos lumbar que se irradian en la región genital, y el paciente neutropénico, fiebre alta con dolor abdominal y masa palpa. Sigamos. Bueno, bueno, las causas ginecológicas también son parte del diagnóstico diferencial, ¿sí? Como los quistes foliculares, la torsión de ovario, el quiste ovárico, el himen perforado, las malformaciones. Bueno, esto de las causas ginecológicas están detalladas porque, bueno, esta es una presentación también bastante quirúrgica. Como les dije anteriormente, está adaptada a esta otra revisión que vamos a hacer con más adelante con los antibióticos. Si querés, pasamos, Mario. Son las causas ginecológicas, el abdomen agudo oclusivo, el dolor abdominal, la distensión y vómitos, y la detención, eliminación de gases y heces es el diagnóstico diferencial. Bueno, esto lo podemos pasar. Esas son las placas de un abdomen agudo oclusivo, que puede hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, el abdomen agudo. La conducta es el reposo gástrico, el laboratorio, como todo, sonda nasogástrica y la reposición de volumen. Bueno, en lactantes también tenemos la estenosis hipertrófica del piro, la imaginación, las hernias atascadas, siempre hay que revisar si hay hernias. Bueno, esto es de cada uno, ahí va a hablar de cada uno, si podemos pasarlo tranquilamente para que no se les haga tan largo. El divertículo de Meckel en los mayores, ¿sí? Y las adherencias y los cuerpos extraños como el besoar y los ascaris en materia fecal, ¿sí? En los niños mayores. Y aquí hacemos una revisión sobre el tratamiento no operativo del abdomen agudo y hemos revisado un metaanálisis y en la cual hemos, mm, hemos revisado varios, ¿sí? En las cuales no hay diferencia estadísticamente en el riesgo de complicaciones al comparar tratamiento no operativo antibiótico frente a la apendicectomía. La tasa de éxito del tratamiento con antibióticos fue ligeramente inferior, ¿sí? Porque hubo muchas recidivas o una estancia más larga de hospitalaria. Y la presencia de apendicólito es lo que les decía anteriormente, es un factor predictivo clave para el fracaso del tratamiento conservador. El tratamiento conservador requiere un tiempo de hospitalización más largo, lo que implica una mayor carga logística y económica. Bueno, este es otro análisis, ¿sí? Prospectivo, ¿sí? Que donde la tasa de éxito de los pacientes con tratamiento conservador fue de un 79%, mientras que el 21% requirió una apendicectomía y el 28% presentó una recurrencia de apendicitis durante el seguimiento, o sea, mientras se le estaba haciendo el tratamiento antibiótico. Y se identificó que una edad mayor, mayor diámetro externo del apéndice y elevado recuento de leucocitos como predictores significativos de apendicectomía luego de tratamiento conservador. O sea, es lo que más o menos le había adelantado anteriormente, ¿sí? Cuando mientras más grande se ve el apéndice en la ecografía, hay un glóbulo blanco más elevado. Eso fue predictivo de tener que operarlo luego de un tratamiento con antibióticos. Y aunque el tratamiento conservador es seguro y eficaz en muchos casos, la elección debe individualizarse. O sea, hay que elegir bien los pacientes a los que se les va a hacer tratamiento de antibióticos.
Bueno, este manejo también es de otra revisión del manejo no operativo. El manejo no operativo con antibióticos es una alternativa segura y efectiva, o sea que mientras nosotros elijamos los pacientes, se puede hacer con seguridad y no toda apendicitis progresa a la perforación, por lo cual existen formas menos severas que responden al tratamiento conservador. El éxito del tratamiento no operativo sin recurrencia o complicación en un año varió entre el 71 y el 94%, una alta efectividad. Y si el tratamiento con antibiótico falla, puede haber mayor riesgo de perforación, hasta un 45% y más visitas a la urgencia e ingreso hospitalario en comparación a cirugía inmediata. Y bueno, este otro, el tratamiento no operativo, mostró una tasa significativamente inferior. En un metaanálisis, los pacientes tratados con antibióticos tuvieron una tasa de rendición mucho más alta que los tratados quirúrgicamente, y la presencia de apendicólito reduce la tasa de éxito con tratamiento conservador. La apendicectomía durante la hospitalización inicial debería seguir siendo el tratamiento a elección para la apendicitis no complicada en niños. Bueno, este otro análisis donde tiene una tasa de éxito inicial con antibióticos del 90%, y los niños con apendicolito, como hablábamos recién, es un riesgo de fracaso casi 10 veces mayor que la comparación de aquellos que no tienen apendicolito. No se observaron diferencias significativas. Bueno, listo. Gracias, Adrián. La verdad que son muy diferentes, ¿no? Las distintas metaanálisis con las conclusiones a las cuales arriba, ¿no? Por lo tanto, digamos que es válido tomar la idea de hacer tratamiento conservador, sabiendo que la posibilidad de recurrencia es alta. En nuestra experiencia, Mario, en nuestra experiencia, nosotros hemos hecho una, una revisión en nuestro hospital donde, no hemos tenido buena experiencia con el tratamiento antibiótico, y entonces el tratamiento de elección sigue siendo la cirugía. Para nosotros, eh, em, no tenemos, por supuesto, un trabajo prospectivo randomizado, pero el tratamiento de elección sigue siendo la cirugía. Hemos tenido un alto porcentaje de fallos mientras estaban internados los pacientes que han tenido que ir a cirugía, ¿sí? Eh, sí, los metaanálisis sí dan resultados bastante diferentes, y yo creo que también un poco se trata bueno, que es algo muy nuevo, es algo bastante nuevo, y todavía es como que no está bien marcadas las líneas para hacer tratamiento conservador. Yo creo que a nosotros, nuestra experiencia dice que en los pacientes en los cuales hay una apendicitis no complicada o un plastrón apendicular, algo que hizo una microperforación, se bloqueó, el mismo organismo lo bloqueó y se comenzó con antibióticos, tenemos unos resultados diferentes y buenos comparados con apéndices que están en evolución todavía. Ujú, claro. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias, Adrián, por esta exposición y realmente sobre un tema que a veces uno lo lee en cuanto a diferentes protocolos de acción frente a una problemática y como muchas cosas, la vigencia de un clásico se sigue sosteniendo, ¿no? Que es la conducta inicial de mantener a veces la cirugía como punto de entrada, hasta tanto tengamos quizás nuevos protocolos con métodos de detección para poder hacer una selección de pacientes mucho más precisa y saber que vamos a pisar sobre un territorio más seguro, ¿no? Así Así es. que, Yo creo que a veces la mayoría de las apendicitis es una obstrucción. Cuando hay una obstrucción mecánica que produce esto, como en la mayoría de los análisis, como vimos que decían
que una de las causas, mayores causas del fallo de tratamiento antibiótico es la presencia de apendicolitis. Cuando hay algo mecánico, los antibióticos casi no tienen nada que hacer. Muy bien, muchas gracias a los expositores, muchas gracias a ustedes, colegas participantes de esta reunión. Ha sido un placer compartir este espacio formativo que siempre nos nutre y nos ayuda a jerarquizar nuestra práctica para que cada día podamos responder de una manera más efectiva a las demandas de nuestros pacientes. Así que nos despedimos hasta dentro de un mes por una nueva reunión del Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba. Esta reunión va a quedar grabada para que pueda ser realizada las reproducciones por los distintos colegas en posterior en el sitio de YouTube de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba. Así que les agradecemos por su presencia y tengan a todos ustedes buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.